Buenos días a todos, bienvenidos a este ciclo de webinars de Visma LATAM. Vamos a dar unos minutos de cortesía para que se vayan sumando el resto de invitados e iniciamos el webinar. Inicialmente vamos a dar la bienvenida a los asistentes que se han ido sumando en estos últimos minutos. Y para iniciar este webinar vamos a hacer una pequeña presentación acerca de Visma para que podáis conocer un poco más acerca de nosotros. Como grupo Visma, contamos con presencia en Europa y Latinoamérica, siendo una de las compañías de software líderes en el mundo, lo que nos permite tener actualmente más de 10 millones de usuarios que utilizan nuestras tecnologías, presencia en más de 20 países y más de 50 años que avalan nuestra experiencia en el mercado, lo que se traduce en más de 1 millón de clientes e internamente como grupo contamos con 14.000 colaboradores aproximadamente y un revenue anual de 1.500 millones de dólares, de los cuales siempre entre un 15 y un 20% se reinvierten en mejoras e innovación en nuestros sistemas. Como Visma creemos en el empoderamiento de la gente a través de la tecnología y nuestro propósito es ayudar a las organizaciones a poder crecer y trabajar de una forma más eficiente, siempre mejorando los negocios y sobre todo la vida de las personas. Adentrándonos un poco más en nuestras soluciones,
tenemos 7 soluciones principales, empezando por Visma Tu Recibo, que va a tratar un poco todo lo que es el intercambio de documentación entre empleado y empleador y va a permitir que los empleados puedan firmar y cumplimentar documentos. Va a trabajar como portal de autogestión para los empleados. Después pasamos a Visma Unite. Visma Unite es más que una red social corporativa, donde los empleados van a poder interactuar entre ellos, publicar diferentes eventos, diferentes imágenes, se van a poder generar también grupos dentro de la plataforma según el interés de los empleados y realizar reconocimientos entre otras funcionalidades. Visma Talent es nuestra solución de talento y cuenta con 6 módulos. Tenemos el módulo de desempeño, sucesión, compensación, formación, competencia y selección. Pasamos a Visma Connection, que va a facilitar todo lo que es la comunicación entre clientes y proveedor y además también todo el intercambio de documentación. Visma Payroll es nuestro sistema de liquidación, el cual va a ser customizado a las necesidades de nuestros clientes y además también se van a poder realizar simulaciones del cálculo de retroactividad, proyecciones y liquidaciones finales, sin tener que modificar los datos cargados en el sistema. Visma People funciona como nuestro producto principal, sería la columna vertebral de todas las soluciones que están integradas entre sí y en Visma People se va a llevar toda la información relacionada con el colaborador hasta la desvinculación del mismo. Por último, para finalizar, tenemos Visma Time, desde donde se va a poder gestionar todo lo que son tiempos y asistencias de nuestros colaboradores y también cuenta con un sistema de geolocalización. Recordaros que si no sois parte de la comunidad de Visma, en Visma Community podéis encontrar un espacio integrado por profesionales de recursos humanos en toda Latinoamérica y así enteraros también de las novedades y tendencias y también intercambiar ideas y encontrar soluciones a problemas que compartimos las corporaciones. Les van a estar compartiendo el link por el chat para poder crear un usuario en Visma Community y formar parte de nuestra comunidad. A continuación va a dar inicio el webinar, que será nuestro primer webinar del año 2022, de gestión y desafíos del onboarding híbrido, donde se van a tratar temas como el liderazgo como pilar en el proceso de onboarding híbrido, cómo lograr que el equipo marque la diferencia en la incorporación, el poder de la tecnología y las claves para potenciar y cómo gestionar con éxito el onboarding híbrido y multicultural. Por último, también se tratará cómo enfrentar los desafíos del onboarding híbrido para consolidar su práctica en las organizaciones. Pasamos a presentar a Gabriela Ormeño, quien va a dar esta conferencia. Gabriela es directora de recursos humanos, directora de la consultora Floyd HR, que apoya a las organizaciones a evolucionar, profesionalizar y a profesionalizar el trabajo distribuido. En desarrollo del liderazgo digital y trabajo remoto e híbrido. Cuenta con un magíster en dirección de recursos humanos y más de 16 años que avalan su trayectoria, gestionando, creando e implementando estrategias en recursos humanos y nuevas formas de trabajar en industrias del sector tecnológico, financiero y servicios. Esperamos que lo disfruten y bienvenida, Gabriela. Ahí estamos, me están escuchando. Muchas gracias, José, por la presentación y, bueno, también le agradezco mucho a Visma. Los saludo a todos desde Buenos Aires, Argentina. Para mí es un honor poder dar inicio al ciclo de webinars. Les voy a compartir en pantalla. Por favor, José, si tú me dices si se está viendo la presentación. Te escucho muy bajo, José. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. Sí, no se está compartiendo la presentación. Vamos a ver. Show my screen. ¿Ahora? Ahora se está compartiendo. Muy bien. Bueno. Perfecto. Bueno. Vamos a avanzar un poco más, así nos metemos de lleno en el tema de hoy, porque bueno, tenemos mucho para recorrer y bueno, la idea es que de este primer webinar que Visma también les ofrece es que se lleve mucho valor y que hablemos, profundicemos en lo que podamos sobre la temática de hoy, que es la gestión y desafíos del onboarding híbrido. La agenda ya la comentó José, así que también vamos a ir avanzando a lo siguiente ya para comenzar.
Y lo que les quería contar es que al final vamos a tener un breve espacio de preguntas, así que si ustedes quieren profundizar o quieren hacer alguna pregunta o brindar alguna reflexión, tienen ese espacio también para que podamos conversar. Bien, vamos al tema de hoy entonces. Hoy más que nunca, entre los grandes retos que enfrentamos todas las organizaciones, quienes lideran, quienes gestionan las organizaciones, quienes las administran, se encuentra el repensar su modelo de incorporación más tradicional. Si bien ha habido un avance forzado en este proceso debido a la digitalización y al avance del trabajo remoto, ahora es momento de realmente profesionalizar lo que antes se hacía de forma obligada. 2020 fue un año de trabajo en modalidad forzada por la pandemia. 2021 fue un año más donde las empresas siguieron en modo emergencia, y este 2022 es el año de la profesionalización de estas prácticas. Y vamos a ver durante todo este año que quien sobrevive, quien tiene la capacidad de atracción y contratación, es quien mejor se adapta a este nuevo entorno, porque ya nunca va a volver a ser como antes el mundo del trabajo. Lo que estamos viendo es una evolución en las formas de trabajar. Y este proceso de cambio, como todo, va a llevar tiempo, por eso es importante que se entienda que todo cambio tiene detrás personas que tienen que ejecutar estos cambios. Por eso, desde los roles que les toquen a ustedes, ya sea desde el liderazgo o desde recursos humanos, es clave acompañar a los dueños de empresa, a los managers, para que cambios que se consideran operativos o cambios que se consideran solo vinculados a HR o a tecnología, se ejecuten con estrategia y con un análisis previo, porque cada cultura organizacional es diferente. Y también, obviamente, porque HR hoy es sinónimo de negocio, porque la gestión impacta directamente en la atracción de talento y en la permanencia. Y esto lo vamos a lograr sistémicamente entre todas las áreas. Entonces, sumado a este reto que tenemos de profesionalizar lo que veníamos haciendo en modo emergencia, hemos visto también cómo millones de personas han renunciado voluntariamente a sus empleos. Esto es lo que conocemos como The Great Resignation o la gran renuncia. Y es mucho más que un fenómeno. En Estados Unidos, más de 19 millones de personas renunciaron a sus empleos desde abril de 2021 y este número sigue en aumento. Y en el mundo también se ha visto una reacción muy similar. Y esto pasa por que hay un replanteo por parte de las personas, por parte de nuestro talento, de cómo y dónde quieren trabajar, de buscar un trabajo también que tenga un significado para ellas más profundo, de tener también un mejor work-life balance, de tener menos estrés. Muchas personas han optado directamente por tomar años sabáticos, entre muchas otras motivaciones, de un gran segmento de talento que nosotros necesitamos que hoy estén trabajando en nuestras empresas. Y en industrias con demanda de talento calificado, muchas personas con habilidades y conocimientos, que son altamente demandados, hoy pueden elegir dónde trabajar. Y por eso las reglas de juego cambiaron para siempre en el mercado de trabajo. Entonces, en un mundo hipercompetitivo y global, el reto del onboarding híbrido es ser un proceso cultural poderoso. ¿Para qué? Quien se incorpore a una organización se sienta realmente bienvenido en un entorno digital, que es mucho más asincrónico que el presencial. Y lo que tenemos que lograr que el aterrizaje en la empresa de esta persona sea un envión para que este nuevo colaborador desee quedarse por un buen tiempo con nosotros. Y acá digo un buen tiempo porque también tenemos que tener presente que el trabajo para toda la vida también dejó de existir. Por eso también es importante poner en relieve y destacar que el onboarding híbrido, en este onboarding híbrido, el nuevo colaborador que se incorpora, lo hace después de que hubo un proceso muy costoso, tanto de atracción de talento por parte de la empresa.
Y en esta etapa, si se hacen las cosas bien, se puede tener éxito o se puede fracasar. En el caso de que las cosas salgan bien, se puede sumar un gran jugador al equipo, y en el caso de que las cosas se hagan mal, se puede terminar perdiendo durante el primer año a la persona, obviamente desperdiciando mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, por no gestionar de forma estratégica esta modalidad de incorporación mixta o blended. Veamos qué es lo que todavía ocurre en las organizaciones. En muchas empresas se sigue un manual estándar que ha sido adaptado, pero de forma muy básica, a la nueva normalidad. Y esto se ha hecho obviamente para poder dar la bienvenida a la nueva persona de forma remota o híbrida, y lo que se ha hecho es directamente entregar el kit de incorporación. La mayoría de las empresas están enviando a los domicilios, obviamente, los elementos de trabajo y obviamente souvenirs o cuestiones adicionales para dar la bienvenida a la persona. También, obviamente, se empezó a gestionar digitalmente la documentación. Se realiza quizás una reunión online, obviamente, donde se da una breve inducción a la compañía, a la persona. Se mantiene una reunión inicial con el líder. Y si se tiene suerte en este proceso básico de onboarding, con el tiempo, durante el primer mes, se va a coordinar una reunión online con todo el equipo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto, ¿no? Con esta forma que muchas compañías dijeron, bueno, ya está, ya lo profesionalizamos, porque ya le mandamos a la casa a la persona los elementos, tenemos algunas reuniones y la persona ya está en condiciones de trabajar. Lo que sucede es que luego la vorágine del día a día hace que muchos detalles que son importantes y que no estamos trabajando se descuiden. Y estamos perdiendo la oportunidad de potenciar este proceso de incorporación, que sabemos que es muy costoso y donde tenemos el peligro que la persona dentro de los 12 meses subsiguientes se vaya. Entonces, para poder llevar a otro nivel la experiencia desde HR, es importante considerar datos que justifican el por qué invertir en los procesos de inducción híbrida. Gallup es una organización que es referente en temas de investigación, de analítica de personas, por eso voy a traer algunos datos de ellos. Además, yo soy coach certificada por Gallup y, bueno, confirmé, obviamente, a través de sus investigaciones y sus metadatos que son muy fieles y son irrefutables a nivel estadísticos. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el 12% de los colaboradores está totalmente de acuerdo en que su organización hace un gran trabajo al incorporar nuevos empleados. También nos dicen estos datos que las personas, luego de pasar por el proceso de onboarding en la empresa, solamente manifiestan el 29% de ellas que se sienten completamente preparadas y apoyadas para sobresalir en su nuevo rol. Y estos datos son tremendos en el sentido de que si nosotros nos ponemos a analizar esta información, tenemos acá un 71% de personas que ingresan a nuestras compañías que no se sienten preparadas para dar lo mejor en su posición como deberían. Por lo tanto, las áreas de recursos humanos y los líderes tienen mucho, pero mucho para trabajar. Entonces, esta es la parte donde tenemos un warning para realmente invertir en la gestión del onboarding híbrido. ¿Y qué pasa si hacemos las cosas bien? Bueno, si lo hacemos bien, Gallup en sus estadísticas nos da cifras que la verdad que son alentadoras y son claves obviamente para que podamos hacer los esfuerzos necesarios. Nos muestra que los colaboradores que están totalmente de acuerdo en que tienen un plan claro en su desarrollo profesional, tienen hasta 3,5 veces más probabilidades de estar totalmente de acuerdo en que su proceso de incorporación fue excepcional. Y justamente las personas con una experiencia de incorporación excepcional tienen también 2,6 veces más probabilidades de estar extremadamente satisfechas en su lugar de trabajo, lo cual impacta en la permanencia, en su productividad, en la marca empleadora, en el clima de trabajo, entre otros factores claves para el negocio y también para el engagement.
Por eso es importante que tengamos en cuenta siempre datos cuando también vamos a proponer, obviamente, iniciativas desde HR y también mismo los líderes que avalan el porqué, ¿no? Que esto acompaña el negocio. Entonces, para poder trabajar el onboarding híbrido, vamos a ver un pilar clave para lograr esta inducción excepcional, que salga de lo básico, ¿no? De lo que ya estamos haciendo. En un mundo digital, el valor de humanizar el proceso híbrido va a ser y es lo que genera desde el inicio relaciones de calidad en la empresa. Como vimos, un buen kit, computadora o regalo de bienvenida son necesarios y son esperados, obviamente, por las personas que ingresan, pero no reemplazan las conversaciones con el líder durante este momento que es crítico en la experiencia también del colaborador. Hoy el desafío es asegurar que cada nuevo integrante también comprenda en este momento de ingreso cuál es la cultura de la empresa en el entorno virtual. En la presencialidad la cultura la percibimos de muchas formas, ¿no? La percibimos multisensorialmente, pero lo que nos sucede cuando estamos en entornos distribuidos es que lo tenemos que gestionar con mucha intención y foco a través de las dimensiones visuales y auditivas, que son las mayoritarias, al estar trabajando obviamente mucho más con pantallas y con herramientas y con plataformas. Y se tiene que prestar especial atención y reservar los momentos de interacción física, por eso hablamos de onboarding híbrido, para poder potenciar el valor de la integración y de la socialización durante la incorporación. Y en entornos híbridos lo que no se diseña, y esto es un mantra que todas las personas que están en gestión de personas, hasta los CEOs de las compañías deberían tener presente, lo que no se diseña sucede igual, pero sucede de forma muy descoordinada y también lo que hace es generar y entender los valores de forma incorrecta, porque la forma en la que se hacen las cosas en la empresa se transmiten de forma incompleta y poco clara. Entonces, si no hacemos las cosas bien al principio, después nos va a costar muchísimo trabajar sobre los malos entendidos y también sobre la falta de engagement que no generamos al inicio de la relación. Es mucho más complejo y más difícil trabajar de forma híbrida, yo se lo digo a todos mis clientes y a todas las personas que asesoro, pero aún así las organizaciones tienen que adaptarse a este modelo. ¿Por qué? Porque el mercado y el talento opta por empresas que disponen de esta modalidad. Y también obviamente hay industrias que tienen que trabajar en forma desdoblada en estos dos modelos. Por eso el punto clave para ir a otro nivel es involucrar al líder, porque es un pilar vital en la experiencia de onboarding. Esto digamos que es mandatorio. En la agenda del líder debe ser tan importante que ocurran reuniones y conversaciones de recibimiento como las que agenda, por ejemplo, con un gran cliente o como el espacio en su agenda para el CEO. ¿Por qué? Porque la rotación nos cuesta en las empresas de 6 a 9 meses de salario y van hasta 12 meses de salario en cargos ejecutivos. Entonces, es un factor estratégico, es importante que el líder esté presente en las actividades, ¿sí? Que los managers lo tengan como prioridad. El líder es quien genera cultura y muestra también cómo se trata a las personas, con el ejemplo, obviamente, y con lo que le va mostrando en forma virtual y en forma híbrida al colaborador en este inicio. Y obviamente si el líder ya desde el inicio solo tiene un trato muy transaccional, es decir, te digo lo que tenés que hacer, estos son los deadlines, el mensaje que le va a estar dando el colaborador desde el día 1 es que obviamente la relación es muy operativa, ¿no? Muy transaccional. Entonces lo que va a generar directamente es desconexión con la cultura de la empresa. Por eso se debe priorizar muchísimo facilitar esta conexión, porque es un factor determinante en el ingreso, porque sin conexión no tenemos compromiso, si no hay compromiso no hay una relación cercana y va a ser únicamente basada en la compensación y en remoto esto es lo más nefasto que tenemos porque no se generan ni redes ni colaboración proactiva por parte del colaborador. Además, sin esta generación de conexión, tampoco va a haber un sentido de pertenencia con la empresa, que es lo que queremos generar, y esto es vital que el líder lo trabaje, que sea el primero, y que genere estos espacios de reuniones one-to-one,
y de presentación al equipo, porque esto es lo que va realmente a construir sentido de pertenencia desde el comienzo. Entonces, esto también tiene que ser muy comprendido por parte de los CEOs de las empresas, que tienen que entender que esto es parte ineludible del rol del líder y le tienen que dar espacio en su agenda para que esto sea también no solamente reconocido, sino evaluado, ¿no? Líder que no tenga estas reuniones y no sea partícipe activo del proceso de onboarding, digamos, esto también tiene que ser tenido en cuenta y evaluado por las organizaciones. Esto por un lado, y así como el líder es vital para esta incorporación exitosa y el impulso del compromiso, también los equipos. El equipo acá es un factor clave. Y el equipo también marca la diferencia en el proceso de incorporación, obviamente de un proceso de incorporación mediocre a uno poderoso e integrador. El equipo acá también tiene que ser parte activa de este recibimiento y no pasivo. O sea, no tiene simplemente que estar esperando que la persona se la presenten y bueno, y solamente cumplir con el saludo. En un diseño híbrido, todas las partes tienen que coincidir en un espacio digital, tanto para dar la bienvenida, para tener actividades que permitan la integración y también que permitan el entendimiento de la cultura informal, porque también tenemos una cultura informal en entornos digitales, para que puedan entender los códigos y también para que se pueda forjar este preciado sentido de pertenencia en la organización. Entonces, estas interacciones con sus compañeros le van a permitir a quien ingresa tener un aprendizaje personal de quienes los rodean, para conocer también de dónde vienen sus compañeros, y sus compañeros también van a conocer qué intereses tiene la persona, sus gustos, qué les atrae, y que conecten genuinamente con ellos a nivel personal. Y esto, nuevamente, también es trabajo, porque sabemos que cuando una persona se va es muy costoso, lo voy a volver a repetir, entonces muchas veces esto lo pensamos como actividades solamente de recursos humanos, pensamos que esto quita tiempo a los equipos, le quita tiempo al líder y no nos damos cuenta que en realidad lo que no estamos trabajando intencionalmente es la fidelización del talento y no estamos trabajando la permanencia de la persona desde el día 1. Además, incorporando al equipo de forma activa, la persona que ingresa también va a poder darse a conocer también con más fluidez, obviamente, porque no va a estar pensando que solamente tiene que responder a objetivos del negocio, porque va a estar hablando de persona a persona. Y esto es lo que va a promover las relaciones de calidad con el equipo. Por eso es vital que para construir estas bases, obviamente, se trabaje muy bien la confianza con el equipo, sin importar la localización física. Y el colaborador tiene que tener súper claro con quién va a trabajar y desde el día 0, es decir, lo que sucede normalmente es que lo va conociendo a cuentagotas, ¿no? Bueno, tengo que trabajar con tal persona, me la presentan, después tengo que trabajar con tal otra, me la presentan. Y lo que tenemos que lograr en entornos híbridos es tener una presentación con todas las personas obviamente involucradas, las más cercanas, y que la persona que ingresa pueda saber quién es cada uno y también que sepa muy claramente a quién acudir si necesita apoyo. Y cada organización, de acuerdo a su cultura, va a tener obviamente que lograr que haya un programa específico para que el equipo trabaje. Pueden elaborar un programa de compañeros o de buddies en inglés, ¿no? Donde un colega acompaña en el proceso de inducción a la persona y en un entorno mixto, obviamente es mucho más difícil entender cómo funciona una organización porque tenemos un modelo doble en el cual estamos operando. Y los códigos también son mixtos. Por eso acá un insight interesante es que la persona pueda tener un acompañante para entender cómo funciona la organización en profundidad y su cultura tanto de forma presencial y de forma remota. Es decir, puede tener hasta 2 compañeros, 2 mentores, que uno sea remoto y otro presencial. Tengamos presente que tenemos personas en los entornos que trabajan 100% remotos, es decir, es probable que tenga compañeros que
vea únicamente en remoto dependiendo de la localización física, y es probable que hay compañeros con los cuales puede interactuar en forma presencial. Por eso es interesante que en estos programas definan las personas que van a ser acompañantes o compañeros o mentores o buddies presenciales y también remotos. También es clave presentar a la persona que ingresa no solamente al equipo, sino ir un poco más allá, ¿no? Obviamente que los presente a los principales grupos de trabajo, para que sea mucho más rápida también esta integración en la empresa y con menos fricción y que pueda conectar con otras personas de la organización. Con el pasar de los días, obviamente, si hacemos un buen trabajo, orgánicamente va a poder ir conociendo al resto. Pero nosotros, nuestro rol, obviamente, desde HR, desde los equipos, desde los líderes, de cómo armemos, obviamente, estos procesos, es facilitar el camino para que las personas se sientan contenidas y no se sientan, obviamente, como si estuvieran abandonados en una isla digital, ¿no? Porque es muy fácil que la persona se sienta sola. Por eso un punto también muy importante es que le podamos poner rostro a los nombres cuando vamos haciendo las presentaciones. Acá lo que hay que evitar es usar avatares ficticios y presentar solamente perfiles. Tenemos que presentar fotos reales de las personas para que sepan quién es quién y humanizar la gestión es importante y tener lo más que se pueda, obviamente, reuniones one-to-one y en equipos para que se puedan conocer los rostros. También, obviamente, se tiene que elaborar un esquema para que esto ocurran, todas estas actividades que estamos hablando ocurran de forma ordenada y obviamente con una estrategia detrás de integración inicial. Tanto los cafés virtuales, los mixtos, obviamente con gente que está en la organización en forma presencial. Y lo que tenemos es que la persona se vaya sintiendo integradas e ir presentándole a grupos de afinidad, pero siempre con una estrategia detrás, ¿no? Después las cosas van a poder surgir más orgánicamente, pero cuando estamos en entornos híbridos, lo tenemos que gestionar de forma intencional. Entonces, humanizar el proceso implica que todas las personas se tienen que sentir parte de la bienvenida del colaborador. Es decir, acá el equipo, voy a la slide anterior, el equipo también es parte de la bienvenida y esto es parte del trabajo porque esto cuesta dinero a la empresa y también daños colaterales cuando una persona se va de un equipo, de un proyecto. Y entonces, cada nuevo colaborador que ingresa tiene un rol que cumplir y también es importante que el equipo sepa cuál va a ser el rol, cuáles son las expectativas, que esto sea transparente. Muchas veces tenemos estas conversaciones solamente con el líder y dejamos afuera al equipo. Bueno, cuando hablamos de entornos híbridos, cuando entra una persona tiene que quedar claro cuál va a ser su rol, cuáles son las expectativas y el equipo de forma transparente tiene que saberlo. Y se tiene que hablar esto para que sepa cuál es la contribución que esa persona va a tener en el equipo desde el día cero. Por eso hay que trabajar un cambio cultural también, obviamente, a nivel más amplio, porque estamos hablando de hablar muchas cuestiones que antes estaban relegadas simplemente al líder y a la persona. Hablamos ahora de integrar mucho más al equipo, porque no se trata solamente de las tareas, se trata de cómo trabajamos juntos en entornos híbridos. Por ejemplo, en espacios digitales, las personas tienen mucha menos información de contexto, ¿no? Y tienen que entender también que en los medios de comunicación los pueden utilizar con sus equipos, con sus compañeros, y cuando nosotros hacemos una buena integración, las personas no se sienten mal al hacer una consulta a sus compañeros, no sienten que están molestando, porque ya hubo una integración previa y saben que todos, obviamente que la cultura de la empresa es de colaboración, pero también se conocen, se empiezan a conocer a nivel personal. Entonces, que sepan que tienen personas detrás y que están dispuestas a apoyarlos, esto también hace que el onboarding sea mucho más fluido, tenga menos fricción y las personas se sientan esperadas y respaldadas con la empresa. Por eso, al final se trata de que las personas se sientan como uno más lo más rápido posible. Por eso lo que hay que darle prioridad son a las relaciones para generar conexiones. Y el foco tiene que estar en que las personas comprendan muy bien la cultura, la misión, la visión, para generar este sentido de pertenencia.
Vamos a pasar ahora a hablar un poco también de otro pilar muy importante que tiene que ver con la tecnología, porque otro desafío que tenemos es utilizar correctamente la tecnología para potenciar esta bienvenida híbrida, obviamente, y poder potenciar esto que hablamos, la integración y la socialización. Esto es igual de importante que, obviamente, que tener un proceso ordenado, ¿no? Pero tenemos que humanizar la gestión a través de las plataformas que hoy tenemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cometer un error que normalmente estoy viendo cada vez más, que es la despersonalización digital. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil la tentación de automatizar todo, ¿no? Bueno, para todo, le envío este mail predeterminado, este mensajito le llega tal día, esto tal otro, y solo cambiamos únicamente el nombre de pila de la persona que se incorpora. Esto no es socializar, esto no es integrar. Las personas son clientes dentro y fuera de la empresa. Las personas hoy están muy acostumbradas a recibir información genérica, están acostumbradas a recibir campañas de marketing que además son muy frías. Saben, además, que ese mensaje tal cual está escrito no le llega solo a ellos, sino que le llega a todos los que se incorporan de la misma forma. Entonces, no hagamos que esto suceda en digital, porque no alcanza con cambiar el nombre en el remitente de un mensaje. Automatizar todo es muy tentador y se corre el riesgo justamente de despersonalizar la gestión de los colaboradores. Inclusive, aunque se utilice inteligencia artificial para mejorar la personalización, que obviamente nos ayuda un montón y es súper útil cuando tenemos cientos de personas en la empresa, hay que cuidar mucho los detalles. Las personas hoy están muy informadas. Por eso, sabemos que un bot no nos va a levantar el ánimo, no nos va a hacer una broma, ni nos va a apoyar con un problema complejo. Un bot no nos va a hacer sentir parte de un equipo. Y acá es donde quiero también, obviamente, que tengamos este warning de tener mucho cuidado cómo usamos la tecnología, porque las personas hoy tienen muchísima información y entienden muy bien cómo se gestiona desde el otro lado. Por eso, desde la gestión de HR, sabemos que utilizar estas plataformas digitales es un más, es obligatorio, ¿no? Pero lo que tenemos que tener es, y nos tenemos que cuestionar, es que esta herramienta digital apoye la fluidez de los procesos, apoye las necesidades de las personas y lo tenemos que complementar con lo que estamos viendo anteriormente de la humanización del trabajo. Si ustedes obviamente no tienen plataformas digitales y solo se están manejando con un Word o un Excel o un Drive, es hora obviamente de que esto lo puedan trabajar, porque obviamente tiene un impacto muy positivo en la gestión híbrida y también en la productividad de recursos humanos, y esto aplica a cualquier tipo de empresa y de tamaño, ¿sí? Hoy la competencia del talento es global y las plataformas son, digamos, ineludibles. Las plataformas digitales les van a permitir que el colaborador disponga de un acceso ágil y simplificado en su experiencia de incorporación y también en su proceso de aprendizaje. No nos olvidemos que cuando se incorpora a un colaborador tiene que aprender los procesos y obviamente cómo funciona por dentro de una organización. Por eso es tentador enviar simplemente en esto de querer, obviamente, cumplir con los pasos, enviar un link de acceso a la persona con todos los documentos que tiene que leer en su primer día, ¿no? Esto es un grave error. Cuando nosotros queremos simplificar, ¿no? Y poner a disposición todo lo que la empresa tiene en cuanto a información, siempre obviamente uno lo hace desde la compañía con el ánimo obviamente de brindar toda la información que tiene. Esto es un error en el onboarding, porque lo único que se logra es marear a la persona, ¿no? Y llenarla de documentos, desaprovechando esta oportunidad de aprendizaje real. Una persona no va a aprender más porque tenga más documentación disponible, ¿sí? Esto lo tenemos que gestionar de forma estratégica. Por eso es clave dosificar, clasificar la información por default remota que va a tener que leer, o videos también que va a tener que mirar, en qué días los va a hacer, para no infoxicar a la persona.
También obviamente se van a tener que programar las actividades informativas que va a tener que obviamente que vivir la persona cuando visite por primera vez las instalaciones de la empresa. Cada acción que llevemos va a tener un objetivo diferente dependiendo si es en un entorno remoto o obviamente presencial, porque estamos hablando de organizaciones híbridas. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos detalles, que son los que marcan la diferencia. También la tecnología nos va a ayudar muchísimo a enriquecer la experiencia y acá vamos a hablar de los bots. No son malos, los bots son muy buenos, por eso también se los traje en esta parte de tecnología. Son herramientas que podemos utilizar para ayudar al colaborador en sus preguntas frecuentes. Esto complementa el onboarding, le da un toque obviamente interesante que lo tenemos que tener y obviamente nos ayuda en nuestra gestión también a sacar procesos muy operativos. Son muy útiles también los bots para poder obtener retroalimentación con encuestas programadas, también nos ayudan a programar reuniones digitales, nos ayudan a mejorar obviamente e iterar en este proceso de onboarding de cada compañía y nos ordenan también el proceso. Entonces, es importante que nos ayudemos de la tecnología sin olvidarnos, obviamente, de que detrás hay una persona. Y lo que cada empresa obtenga, obviamente, cuando obtenga esta retroalimentación, va a ser diferente. Por eso es importante también adaptar las estrategias que estamos viendo a cada organización, porque cada organización hay alguna estrategia que le va a funcionar mejor, otra que le va a funcionar menos, otra que le va a funcionar menos, pero después con el tiempo le va a funcionar mejor porque va a ir madurando. En este caso, los asistentes automatizados permiten mejorar el momento de incorporación del colaborador desde el día 1. Y obviamente en el entorno híbrido hay cada vez más herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, así que es importante que lo tengan presente. Otro punto importante a nivel de bienestar también es que podemos ayudar a las personas a tener un entorno saludable con la tecnología. Y acá en el onboarding es clave que desde el día 0, puede ser obviamente a través de bots, le podamos enviar mensajes de cómo cuidar su salud, su alimentación, que dediquemos tiempo especial a transmitir un mensaje claro para el colaborador, que no solamente lo estamos cuidando, nos importan obviamente los resultados del negocio, que claramente nos importan, pero también el mensaje tiene que ser desde que entendemos que la salud es importante, que el bienestar es importante y que la empresa promueve el descanso y la desconexión de las tareas para cuidar este work-life balance. Entonces acá, bajar los niveles de estrés desde el día 1 y que la persona entienda que se valora la salud mental y física a través de información, de mensajes, esto tiene un valor muy importante, ¿sí? Finalmente, otro aspecto clave es que pueden obviamente brindar una bienvenida virtual de las oficinas. Puede ser que también que el colaborador esté remoto unos días o unas semanas y que no vaya desde el día 1 al edificio. Entonces, acá es importante que le puedan hacer un recorrido virtual por las oficinas, quienes están en entornos mixtos, para que las conozca por dentro desde que ingresa a la compañía, por más que esté trabajando a distancia. Todos estos son detalles, entre muchos otros, que también tienen que tener presente porque es parte de dar prioridad, obviamente, a estos procesos que mejoran la tasa de incorporación y de permanencia en la empresa. Y esto nos ayuda muchísimo a aportar valor desde los procesos de HR, obviamente. Y la empresa también puede ir un escalón más allá. Y esto tiene que ver con gamificar el ingreso. Y también acá, cuando hablo de gamificar, hago un disclaimer, ¿no? Un warning para que tengan cuidado, es que en la experiencia mía, ¿no? Con empresas, vale mucho más primero trabajar lo que estuvimos viendo antes, ¿no? El rol del líder, el rol del equipo, que estén presentes en las actividades, que envíen un video de bienvenida, que llamen a la persona por teléfono en su primer día, que esto suceda en el proceso de integración, ¿sí? Primero tiene que estar bien gestionado el proceso de intervención humana. Si esto funciona bien, vamos a la plataforma de HR y a los bots. Si esto anda bien, entonces pensamos en avanzar en implementar un proceso de gamificación. ¿Por qué? Si nosotros ignoramos los pasos anteriores, vamos a estar incorporando a la empresa un proceso que todavía no está adaptado a la cultura, a la madurez de la cultura.
Es como si quisiéramos comprar una Ferrari cuando tenemos una casa sin garage, ¿no? O una casa donde no tenemos las condiciones ni poder adquisitivo para cuidarlo. Entonces no alcanza con incorporar gamificación si el resto no está trabajado para poder obviamente tener una cultura de onboarding exitosa. Y gamificar es muy importante también obviamente si tenemos estas bases humanas desarrolladas para poder trabajar en entornos híbridos. Y esto lo podemos usar para que los colaboradores en sus primeros días aprendan sobre el proceso de la empresa. En compañías industriales, por ejemplo, es muy bueno porque permite que la persona, obviamente, a través de un juego, puede ser, vaya viendo todo el proceso productivo, pueda ir operando y avanzando en niveles a medida que se toman decisiones, como si fuera obviamente un juego. Y también obviamente para el sector de servicios es muy potente. Entonces, la gamificación tiene diversas herramientas, diversas formas de aplicarse, que promueve la colaboración, muestra los valores y la cultura organizacional, pero tiene que incorporarse en la estrategia después de que se hayan pasado otros niveles. Acá lo menciono para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a avanzar un poco más rápido para poder cumplir con el tiempo y poder llegar a las preguntas. Y el último desafío que tenemos tiene que ver con también gestionar de forma correcta los entornos multiculturales. Tenemos muchas estrategias para poder hacerlo, acá vamos a ver algunas, y esto tiene un poder enorme porque nos permite conectar con personas de todo el mundo, a partir de, obviamente, de conocer sus preferencias, sus costumbres, y obviamente ya sea a nivel local o a nivel de diferentes ciudades, diferentes regiones. ¿Cómo hacer esto, no? ¿Cómo podemos hoy potenciar el onboarding híbrido en entornos multiculturales? Bueno, acá el video es la herramienta por excelencia que tenemos que potenciar cuando hablamos de personas que pueden hablar distintos idiomas, ¿no? Tener un set de videos, no solamente de idiomas, sino también de acentos, ¿no? Cuando las personas tienen diferentes formas de hablar, el poder verlas realmente nos da un valor mucho más importante. Entonces, que ustedes ya desde el onboarding puedan tener un set de videos preparados para que las personas puedan conocer a los colaboradores híbridos dentro y fuera de la empresa. Esto es muy poderoso, que personas que están en diferentes regiones puedan darle la bienvenida. Esto es muy valorado, sobre todo también cuando trabajamos mucho de forma asíncrona, ¿sí? Sabemos que tenemos mucha diferencia horaria y esto es algo que realmente produce mucho engagement para que las personas se sientan incluidas en algo mucho más grande. Y este va a ser un mensaje de que todos son parte de la empresa sin importar dónde estén físicamente. Otra clave también es que también haya un trabajo previo. Es decir, nosotros al equipo multicultural lo tenemos que preparar, le tenemos que dar mucha información de valor de la persona que se va a incorporar para que la persona cuando ingrese al equipo ya, obviamente, quien está del otro lado tenga información. Recuerden que estamos hablando de entornos multiculturales donde tenemos personas que pueden hablar idiomas muy diferentes, entonces es información que los va a ayudar ya a contextualizar y también a optimizar las reuniones que tengamos de integración, ¿sí? Podemos hacer una reunión optimizada o una reunión realmente que se quede muy corta si previamente no tienen información de la persona que se incorpora. Por eso, digamos que esto es clave que lo puedan trabajar. Por eso el líder también tiene que preparar mucho, con mucha antelación, lo más que pueda, obviamente, estos momentos en entornos multiculturales para que el onboarding se sienta cálido y pueda multiplicar este sentido de pertenencia. El foco tiene que ser similar al anterior, que tiene que ser, obviamente, conocerse, entender los códigos de comunicación multiculturales, entender cómo nos vamos a mantener conectados en diferentes zonas horarias, cómo se cuida el work-life balance entre todos, cómo se respetan los descansos cuando tenemos mucha franja horaria, obviamente, de diferencia. Esto es clave desde el día cero, porque va a hacer que el nuevo integrante no se sienta aislado o con temor a preguntar, sobre todo cuando tiene compañeros que provienen de otras culturas muy diferentes a las de él. Entonces, acá es clave que tengamos en cuenta estos pequeños detalles y sobre todo también si tenemos barreras en el idioma, es importante que también se le asigne en forma especial a esa persona un compañero para esta integración multicultural, ¿sí?
cada vez vamos a tener más equipos globales y destinar tiempo para que la persona se sienta acompañada, sobre todo si no tiene el idioma nativo del equipo. Esto se va a traducir luego en un mayor compromiso y resultados para la empresa. Y la aclimatación de los colaboradores en la empresa y a su cultura, esto es vital, porque obviamente esto va a hacer que la persona esté mucho más productiva de forma mucho más rápida. Entonces, cada vez más personas están trabajando desde diferentes locaciones, por eso es importante tener muy claro los códigos de comunicación, cómo fluyen las novedades, que la persona entienda muy bien cuáles son los deadlines, cuáles son las plataformas que va a usar, y obviamente de qué forma este equipo se apoya, porque cada equipo multicultural tiene su forma de trabajar diferente. Y esto en entornos multiculturales e híbridos es mucho más complejo. Y la comunicación en este sentido tiene muchísimos retos, por eso es importante que quienes trabajan en forma geográfica muy delocalizada también las ayudemos muchísimo a trabajar sobre esto, que hagamos muchos programas internos a nivel de onboarding para trabajar lo que tiene que ver con los estereotipos, cuando trabajamos con culturas muy diferentes, que trabajemos mucho las ideas, los sesgos de forma muy clara que se pueden formar en el onboarding. Y esto lo tenemos que trabajar no solo desde HR y los líderes, sino también con el equipo. Esto es profesionalizar el onboarding, porque hacemos que todos sean parte activa y se sientan responsables de quien ingresa a la organización. Entonces, ¿cómo hacemos para, qué claves para poder ya cerrar el webinar? Tenemos que tener presentes nosotros, obviamente ya vimos un recorrido, ¿no? Para poder consolidar estas prácticas en las organizaciones. Bueno, acá vamos a ir aprendiendo a medida que vamos haciendo. Los desafíos del onboarding híbrido los van a enfrentar durante el camino. Esto quiere decir que ustedes tienen primero que hacer, tienen que probar prácticas, tienen que probar tácticas, tienen que implementar herramientas, tienen que testear e iterar. O sea, acá, todas las ideas que vimos, si no las aplicamos, no valen de nada. Lo más es complejo liderar, como vimos, y dar la bienvenida en entornos distribuidos. Por eso, ustedes vayan probando lo que más les funcione en la cultura de la empresa para poder ir diseñando a medida lo que vaya siendo mejor asimilado por la empresa. Y donde vean que tienen gaps o brechas, obviamente, vayan trabajando para poder ir evolucionando. O sea, si algo no les funciona, no significa que hay que descartarlo. Significa que hay que entender por qué pasa para poder trabajar y seguir evolucionando. Obviamente esto lo tiene que entender la dirección, porque si ustedes no tienen tiempo, recursos, y los líderes tampoco tienen tiempo para hacer todas estas estrategias, y los equipos, nos vamos a quedar a medio camino. Por eso, la empresa tiene que probar diversas estrategias, esto tiene que estar avalado, obviamente, a nivel del directorio, para poder ir viendo qué funciona mejor en cada industria e ir aprendiendo lo que pueden mejorar. Y ninguna práctica la tenemos que copiar en forma literal de ninguna empresa, porque lo tenemos que adaptar siempre a cómo trabajamos, a la cultura de nuestra empresa, y esto es lo que le va a dar valor y se va a sentir genuino en nuestra propia organización, ¿sí? Vamos ahora a ir al espacio de preguntas. Antes les quería como mencionar que siempre vamos a trabajar a partir de ahora cada vez en más organizaciones en modelos desdoblados, ¿no? Vamos a tener personas que van a trabajar en fábricas, vamos a tener personas que van a trabajar en industrias, con compañeros que van a estar trabajando quizás en modelos híbridos, no solamente a nivel local, sino también en otros lugares mucho más lejanos. Entonces, esto realmente es un desafío en cuanto al mindset, ¿no? Es mucho más que trabajo que gestionar el onboarding. Pero si por algún lado hay que empezar, empecemos por el proceso de incorporación y en el medio vamos a ver que van a haber muchos gaps que vamos a tener que ir trabajando. Combinar, obviamente, el trabajo presencial y remoto es vital, obviamente, para que no se genere lo que hoy estamos hablando en muchas empresas, estamos viendo que es el trabajo por silos y estanco. Es muy fácil caer en eso, ¿no? Caer, bueno, en pequeñas hasta micro ciudades que se forman en empresas medianas donde la gente que va presencial tiene una subcultura, la gente que está en remoto tiene subcultura, y solamente se
se juntan para trabajar temas operativos y es muy transaccional. Bueno, esto es lo que tenemos que evitar. Así que la idea es que se vayan con esto, ¿no? De que el onboarding tiene que generar sentido de pertenencia para que todos sientan que son parte de la cultura desde el día cero. Y como desafío van a tener el crear una cultura única, porque lo que tenemos que lograr es que no haya ciudadanos ni de primera ni de segunda, donde todos entiendan que el valor y el aporte de la compañía es importantísimo sin importar dónde estén. Entonces, esta es una empresa obviamente ya con una mentalidad remote first, que es obviamente a lo que tenemos que ir. Me gustaría ahora, le voy a pasar mis datos acá. Les quiero agradecer muchísimo, creo que me pasé un poco con el tiempo, pero bueno, tengo más para contarles, pero tuve que abreviar porque me enganché hablando. Me gustaría obviamente dejarles mis datos de contacto. Ahí tienen mi correo electrónico, mi mail, para que me puedan contactar, sino también por LinkedIn, Gabriela Ormeño Guzmán, conecta @flowdichar.com. Y obviamente me gustaría saber si hay alguna pregunta, si tienen alguna consulta, si hay algo que quieran mencionar, obviamente que hoy les está costando en el onboarding. Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias por tus palabras y tu tiempo y la dedicación en esta conferencia. Quería pediros disculpas por los problemas de audio que ha habido al principio. Quería saber ahora, Gabriela, si se me escucha correctamente. Sí, se te escucha no tan potente, pero no se te escucha muy entrecortado. Perfecto, me voy a acercar un poquito más al micro y vamos a empezar con la ronda de preguntas. Ahí se escucha mejor. Genial, entonces. La primera pregunta es de Marco Aburto y la pregunta es la siguiente. ¿Qué estadísticas generan un mayor impacto para que el líder comprenda la importancia de su involucramiento en el proceso de onboarding? Muy buena pregunta, porque siempre hablamos de datos. Una de las primeras estadísticas es la rentabilidad, ¿no? Obviamente la rentabilidad de la unidad de negocio. Cuando una persona se va, tenemos estadísticas de que nos va a generar una pérdida entre mínimo 6 sueldos, hasta 12 sueldos. Entonces, el líder tiene que ser parte de la rentabilidad de esa unidad de negocio y las personas tienen un costo obviamente laboral asociado, entonces uno de los números puede ser la rentabilidad que tiene la rotación de esa unidad de negocio y obviamente que saquemos mucha información valiosa, pero no con el ánimo de acusar, ¿no? Porque esto no nos lleva a nada, sino información de las encuestas obviamente que tengamos de salida, de los motivos. Y si hay motivos que tengan que ver con el liderazgo, trabajarlos, pero si hay motivos que no tienen que ver con el liderazgo específicamente, seguramente también le van a impactar, porque pueden ser motivos de desarrollo, pueden ser obviamente motivos de conflicto con alguien del equipo. Entonces, en realidad, cualquier motivo que no sea meramente económico va a ser un indicador para que el líder también tenga obviamente la responsabilidad de trabajar, porque en realidad indicadores y también hay un cambio cultural, porque el rol del líder no es solamente cumplir con los objetivos del negocio. Hoy un líder digital tiene que tener la responsabilidad de velar por el bienestar de las personas, que antes se asociaba solamente a recursos humanos. Entonces no solo hay que cambiar los indicadores, sino la cultura y lo que se valora de un líder, ¿no? Porque si no le vamos a estar mostrando datos y el líder nos va a decir, bueno, pero en realidad a mí me están evaluando porque yo cumpla con este objetivo comercial. No, en realidad la empresa si cambia la cultura, lo tiene que estar evaluando por los objetivos comerciales, por la rentabilidad también, pero también obviamente por el bienestar de las personas. Creo que ahí también hay algo para trabajar para que realmente los líderes realmente se comprometan con esto. Tiene que haber una bajada de línea desde arriba, porque si no es como te voy mostrando números para ver si para ver si realmente haces un cambio o no, como un poco más amplio. Pero bueno, si son métricas, yo iría por esas métricas en principio. Perfecto, vamos con la siguiente consulta, es de Lorena Serrano Trujillo, y la consulta dice así: ¿cuáles serían los tópicos fundamentales en el espacio con el líder, más allá de lo que hace el área y el rol? Buenísimo. Bueno, acá vimos algunos tópicos que tenemos que trabajar. En principio, siempre el ser, ¿no? No solamente lo que es profesional, el ser, quién es la persona, cuáles son sus gustos, de dónde vengo. Digamos, todos estos elementos, e inclusive hay prácticas de, por ejemplo, Management 3.0,
donde hay un montón de actividades que el líder debería aprender a gestionar y a manejar para poder sacar mucho información de valor de quién es la persona, ¿no? Porque cuando estamos en entornos híbridos, lo que nos importa es de dónde vengo, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, y otros tópicos tienen que ver en temas de comunicación. Si nosotros podemos personalizar mucho la comunicación desde el día 1, entre líder y colaborador, va a ser muy interesante. Sabemos que las reuniones 1 a 1 tienen que ocurrir y es interesante que sean con cámara prendida, pero también es importante saber cómo se siente cómodo el colaborador para llegar a un punto intermedio. Y hay algo que me parece importante que tiene que hacer el líder, que tiene que ver con el propósito. Muchas veces los líderes pasan por alto esto de trabajar cuál es el propósito y la contribución de la persona y se enfocan en lo que es la tarea, ¿no? Pero tenemos que tener realmente un lugar muy especial para que la persona desde el día 1 sepa cuál es la misión, visión, valores, pero cuál es su rol fundamental y su contribución en el equipo y su contribución como persona y el significado que tiene su trabajo. Y esto para esto tenemos que hacer coaching con la persona. Entonces, yo diría que tiene que aprender a hacer muy buenas preguntas un líder, y esto lo tiene que trabajar obviamente a través de capacitación, porque un líder no lo aprende de un día para otro. Entonces, muy buenas preguntas para que la persona pueda entender cuál es su rol en la compañía a nivel más profundo y cultural, es algo que tiene que trabajar, y después hacer obviamente actividades para conocer en forma personal al colaborador, que esto lo va obviamente con el tiempo a generar mucho mayor facilidad después para tener conversaciones difíciles. Si nosotros establecemos relaciones genuinas, después cuando tengamos un problema también va a ser, no te digo mucho más fácil resolverlo, pero también nos vamos a parar desde un lugar de yo te conozco como ser humano, sé que lo que me estás diciendo, por más que me molesta, me lo dices porque es para mi mejora. Entonces, bueno, trabajaría esos puntos. Perfecto, vamos con la siguiente consulta, que es de Juan Manuel Coria. Para impulsar o transmitir estos cambios e incorporarlos en los líderes y el equipo sobre el onboarding, según tu experiencia, ¿cuál es la forma más efectiva o que dio mejores resultados para lograr esa transformación? Ay, qué larga la pregunta. ¿La vuelvo a repetir? Sí, dale, perdón, voy a sacar Perfecto. Para impulsar o transmitir estos cambios e incorporarlos en los líderes y sobre el equipo y en el equipo sobre el proceso de onboarding. Según tu experiencia, ¿cuál es la forma más efectiva o que dio mejores resultados para lograr esa transformación? Qué buena pregunta. Para impulsar esto, bueno, es como que yo dé una receta, ¿no? Bueno, una receta de cocina ABC y esto te va a funcionar. Bueno, lamentablemente eso no va a funcionar porque no hay una receta única, pero sí el proceso tiene que partir desde la dirección. Si nosotros, lo que mejor funciona es que la dirección esté comprometida con que nosotros vamos a profesionalizar el proceso de onboarding y que hoy el rol del líder va a ser diferente. Cuando hay una bajada de línea desde arriba, los procesos que propone HR son mucho más fáciles de implementar porque se co-crean con el líder. En realidad, el paso número 1 es plantear esto como una iniciativa para poder trabajar de manera diferente. Paso número 2, que el recursos humanos obviamente trabaje muy en sintonía con los managers para codiseñar todo el proceso de onboarding. Normalmente lo que sucede es que recursos humanos se ocupa de diseñar el onboarding y después lo va sumando al líder, ¿no? En algunas partes para que participe. Bueno, digamos que lo que mejor funciona para que un proceso de transformación es que las partes interesadas, que son los stakeholders, se sientan realmente, primero, tengan una bajada de línea, ¿no? Y segundo, se sientan parte de este proceso. Y el proceso de onboarding lo tienen que co-crear y él tiene que saber muy bien el por qué tienen que intervenir en X reuniones. Y si esto está avalado por la dirección, fluye mucho mejor. En el medio siempre van a haber resistencias porque no existe la perfección en los procesos de cambio, pero esta sensibilización y este sentido de urgencia y este por qué tiene que venir de arriba y después que juntos elaboren el proceso de onboarding, que no solo sea recursos humanos, que al final presente todo. Porque esto lo que genera también es que sienta que solamente tiene que hacer una parte el líder, pero los líderes hoy también hacen recursos humanos, les quiero avisar, así que es un cambio de mindset también.
Muchas gracias. Vamos con la siguiente consulta. María Reyes nos consulta cómo hacer que la alta gerencia se involucre en esas nuevas prácticas para potenciar el talento humano. Bueno, y se relaciona un poco con la anterior, porque si nosotros queremos involucrar a la alta gerencia, bueno, obviamente que ellos, más que nada involucrar es convencer, ¿no? Porque una vez que ellos nos bajan los lineamientos, estaría todo bien, pero lo que tenemos que hacer es mostrar la información dura, ¿no? Muchas veces tenemos que ir, obviamente, a mostrar todo esto que decimos con un speech muy sólido de por qué tenemos que hacer estos cambios en la organización, y acá las métricas y los números duros nos juegan muy a favor. Sabemos que cada vez nos cuesta más, los plazos para incorporar a alguien son más largos, porque nos cuesta incorporar talento, sabemos cuánto nos cuesta, y sería interesante también que además de los números de pérdida de rentabilidad, les podamos mostrar algún número, obviamente, de disengage de los empleados, de sus salidas, de si ellos recomiendan a la empresa o no, porque esto también nos va a generar, digamos, una visión mucho más global. No solamente estamos perdiendo en rentabilidad, los proyectos nos demoramos mucho más en entregarlos, si no trabajamos esto, vamos a tener obviamente clientes que se sientan disconformes, sino también mostrar a nivel reputación lo que esto nos genera. Para esto obviamente tenemos que tener métricas ya estandarizadas. Y también otra cosa que podemos hacer, que es una estrategia que funciona bien, porque por ahí da menos miedo, es proponer un piloto, es decir, no proponerles que vamos a hacer un cambio o que nos permitan hacer todo esto a nivel global, sino empezar con estas prácticas con un grupo pequeño de colaboradores y poder después comparar y presentar métricas más amplias. Es decir, ya sabemos lo que nos cuesta esto, sabemos que estamos perdiendo mucho dinero, proponerles realmente llevar una iniciativa piloto para poder mostrarles, obviamente, las métricas y en base a eso ir escalando. Estas son pequeñas estrategias, tenemos que ir con un discurso muy sólido y que entiendan que esto es para bien de la compañía, obviamente, no, nosotros estamos aportando al negocio, no que esa sea la visión. Gracias. Vamos con la siguiente consulta de Gabriela Cárdenas. Una vez incorporado el colaborador, ¿con qué frecuencia se deben hacer encuestas de satisfacción y qué tipo de preguntas incluir? Las encuestas tienen que ser mucho más frecuentes de las que hoy tenemos. Siempre la primera semana, ¿no? Preparar una primera encuesta. Esto también lo podemos, obviamente, la idea es que la primera semana sea 1 a 1, ¿no? Que lo humanicemos, porque es muy fácil automatizarlo. Después, durante los primeros 15 días, podemos hacer otra. Y al primer mes, segundo mes, tercer mes, y después podemos hacer una al sexto mes. Y otra, obviamente, al año, para ir viendo toda la evolución. Esto es en cuanto a recursos humanos, ¿no? A las encuestas que tiene que hacer recursos humanos, que como mencioné son varias. Pero después el líder tiene que tener las reuniones correspondientes para ver cómo va evolucionando la persona, porque, y esta información que obtiene HR se la tiene que compartir al líder en forma inmediata para que estén súper alineados de cómo va todo el proceso, pero sería a la semana, a los 15 días, al mes, 2 meses, 3 meses, 6 y 12. Esto no implica que no haya una interacción entre recursos humanos en forma permanente con el colaborador y con el líder. Digo, esto es para estandarizar un proceso. Y la primera y la segunda, siempre recomiendo que sean one-to-one, y las otras las podemos automatizar. Si vemos que algo nos hace ruido, podemos conversar. Y obviamente preguntas siempre al inicio tienen que ver con cómo te sentiste, obviamente, en tu primer día, qué es lo que podríamos mejorar. Me parece que es súper interesante preguntar desde el inicio qué cosas te gustaron mucho, te sorprendieron, y también preguntar de forma muy sincera, no más de 5 preguntas, qué es lo que podemos mejorar. Porque acá vamos a sacar muchos insights desde el principio. Si nosotros en la primera y segunda encuesta recibimos 2, 3 insights negativos, es genial, porque lo vamos a poder resolver para que la persona no siga teniendo ese dolor. Entonces, preguntar qué fue lo que más te gustó, porque eso lo tenemos que seguir potenciando. Y qué fue, obviamente, lo que podemos mejorar o lo que no te gustó. Y después podemos agregar una pregunta en cuanto a su líder, cómo te sentiste con tu líder, y en cuanto al equipo. También, obviamente, que es importante que incorporemos. Podemos ir cambiando las preguntas y probando que nos funciona mejor, pero digamos que
la idea es que vayan en esa línea, ¿no? Y que sean pocas preguntas, pero buenas preguntas. Genial, muchas gracias, Gabriela. Lamentablemente, por una cuestión de tiempos, no podemos avanzar con más preguntas. Les recordamos a todos los asistentes que este webinar va a ser colgado en nuestra comunidad Visma, en Visma Community, por lo tanto es una buena oportunidad para poder crearse un usuario desde el link que se ha dejado en el chat. Y os agradezco muchísimo vuestro tiempo y vuestra asistencia, sobre todo a Gabriela también por este gran esfuerzo que ha realizado. Y bueno, simplemente aquí cerramos el primer webinar de 2021. Que tengan todos una muy buena jornada laboral. Muchas gracias José, y gracias a todos por participar.